Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñandeyarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñandeyarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandeyarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Y estamos haciendo nosotros ahora nuestro programa estudiando la teología del libro de Josué. Como siempre, en este proceso que nosotros hacemos, en este camino, que confrontamos la teología de Josué con los protagonistas, decíamos, es decir, cómo entendemos esta teología del libro completamente, pero a través de sus personajes. Nosotros tenemos 4 personajes muy importantes en este libro. El primero es Dios, el segundo es el mismo Josué, el tercero como punto de referencia y también aparece como un personaje muchas veces citado es Moisés, quien estamos estudiando ahora en este momento, ¿verdad? En este curso bíblico del día de hoy vamos a seguir mirando las referencias que hace el libro de Josué al protagonista o al personaje Moisés. Y luego tenemos también al pueblo. Son los 4 personajes protagonistas que encontramos en este libro. Vamos a continuar entonces en este curso bíblico del día de hoy, dando las características y estudiando sobre la presentación que hace el libro de Josué con respecto al protagonista Moisés. Nosotros en primer lugar decíamos que el libro de Josué comienza anunciando y diciendo, ¿verdad?, la muerte de Moisés. Luego, 58 veces se menciona en este libro el nombre de Moisés, en 18 de ellos con el título, ya dijimos, honorífico de siervo de Yahvé. Una característica muy importante, 18 veces. Moisés es el siervo de Yahvé. Luego, en una sola oportunidad, aparece en el capítulo 14, 16, con el nombre honorífico de hombre de Dios. Una sola vez, hombre de Dios. Y luego,
sigue presente también Moisés a través de la ley. Esto sí que tenemos muchas citaciones. Luego tenemos también las citaciones con respecto a Moisés mirando sus acciones, las acciones, lo que va realizando. Y también lo último que hemos visto en el curso anterior es con respecto a las órdenes. ¿Qué es lo que ordena según la orden que había dejado Moisés? Ahora, nosotros vamos a mirar algunos elementos más. Recordemos que Moisés en este libro de Josué es siempre punto de referencia. Anotemos esto porque es esencial y fundamental. Moisés aparece como el punto de referencia para las acciones de Josué. Si miramos el capítulo 1, miremos el capítulo 1, versículo 5, enseguida ya se le presenta, ¿verdad?, como este punto de referencia. Dice así, el territorio que va a ocupar Israel. Mientras vivas, le dice el Señor, mientras vivas, nadie resistirá delante de ti. Yo estaré contigo como estuve con Moisés. Entonces aquí lo tenemos a Moisés como un punto de referencia. Moisés, que significa entonces aquí para el pueblo de Israel y principalmente para Josué, que está comenzando a liderar, a llevar adelante al pueblo elegido, al pueblo escogido por Dios, entonces tiene un modelo, es decir, tiene una referencia, y esta referencia es Moisés. Vamos a encontrar otros pasajes, así como el que acabamos de leer en el 1.5, también leemos en el 3.7. Se nos presenta y dice la siguiente manera. Entonces el Señor dijo a Josué, hoy empezaré a engrandecerte a los ojos de todo Israel para que sepan que yo estoy contigo como estuve con Moisés. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Aquí entonces se refiere a Moisés, pero como un punto de referencia, ese punto de referencia importante para el pueblo de Israel. Bueno, seguimos un poquitito más entonces y seguimos viendo otro de los pasajes. Encontramos también en el capítulo 20, versículo 2, en que Moisés de nuevo aparece como el punto de referencia. Dice de la siguiente manera. El Señor dijo a Josué, habla en estos términos a los israelitas. Determines cuáles serán las ciudades de refugio. Esas de las que yo les hablé por medio de Moisés. De nuevo, punto de referencia, aquí es Moisés. El autor sagrado insiste mucho en este aspecto, ¿verdad? El autor sagrado entonces insiste en la figura de Moisés como punto también de referencia. ¿Qué es lo que está haciendo Josué? Josué, que fue una sombra durante todo el tiempo con Moisés, ahora ciertamente que él conoce muy bien el accionar de Moisés. Y ahora lo presenta y es el punto de referencia. En este caso, Moisés es el que le está enseñando, le está diciendo, le está mostrando, así como Moisés había ordenado, así como Moisés quería. Miremos también el versículo 4:10. El versículo 4:10 nos vuelve a hablar de este aspecto. Dice lo siguiente. Los sacerdotes que llevaban el arca permanecieron de pie en medio del Jordán hasta que se cumplió todo lo que Josué comunicó al pueblo por orden del Señor. Por orden del Señor. Entonces también Él le da. Luego tenemos otro punto de referencia que es para el narrador. El punto de referencia para el narrador lo encontramos en el capítulo 4:14 y dice lo siguiente. Aquel día el Señor engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y desde aquel momento lo respetaron como debían haber respetado a Moisés durante toda su vida. ¿Se dan cuenta? Entonces hay dos puntos de referencia. Por una parte, cómo habían respetado a Moisés, que también le puede respetar a Josué. Punto de referencia. De la misma manera, de igual modo. Y luego lo respetaron como habían hecho, respetando a Moisés durante toda su vida. Vuelve a recalcar este aspecto de que ellos lo cumplieron y que ellos lo han hecho. Después tenemos también el capítulo, podemos
el capítulo 11, 12. Vamos a mirar un poco el capítulo 11, versículo 12. Dice lo siguiente, siempre como punto de referencia. Josué, dice, tomó asimismo todas las ciudades de aquellos reyes y a todos estos últimos los capturó y los pasó al filo de espada, consagrándoles al exterminio como Moisés, el servidor del Señor, se lo había ordenado. Muy bien, queridos amigos, esto es interesante lo que estamos estudiando, ¿verdad? Aquí aparece la figura de Moisés interviniendo y Josué que lo vuelve a rescatar, recordando las órdenes que él había dejado. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Entre los 10 países con las peores crisis alimentarias en 2020 se encuentran la República Democrática del Congo, Yemen, Sudán del Sur, Etiopía, Zimbabue y Haití. En su último informe mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación señala que en 2020 unos 155 millones de personas experimentaron altos niveles de inseguridad alimentaria, lo que supone un aumento de unos 20 millones con respecto al 2019. Este informe nos dice que los conflictos siguen siendo la principal causa del hambre en el mundo. De hecho, 99 millones de personas se enfrentan a la inseguridad alimentaria grave en 23 países y territorios en los que los conflictos y la inseguridad son los principales impulsores. A los conflictos le siguen las crisis económicas. El cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos, como las sequías, inundaciones y huracanes, fueron la tercera causa del hambre en 2020, ya que muchos agricultores perdieron sus cosechas, su ganado y sus medios de subsistencia. La FAO está centrando sus recursos para que no se repita la misma situación en 2021. Por eso trabajan codo a codo con las poblaciones rurales para que puedan seguir produciendo y accediendo a los alimentos. Incluso en contextos de graves crisis es posible ayudar a las personas a producir alimentos. Sabemos que pase lo que pase, los agricultores son agricultores y tratarán de seguir cultivando, incluso en las circunstancias más difíciles. Nuestro objetivo es ayudarles a cultivar. La FAO pide apoyo a la comunidad internacional para revertir esta curva en crecimiento y combatir la inseguridad alimentaria. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe,
Todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañé. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Escucho una voz que se agita, unos labios que gritan, un corazón que palpita. No es un murmullo que se alza y disipa, es una voz que te invita, es una voz que predica. Y te habla de Dios y de su amor, de tu Señor, que hoy te llama y te ama. De Dios, canto su amor, testigo soy de que Él te llama y te ama. Escucha, está tocando a tu puerta. Si le abres, Él entra y renueva tu existencia. Dale tu alma, confíale, necesitas, comprenderás que tu vida sin Él anda a la deriva. Y te habla de Dios y de su amor, de tu Señor, que hoy te llama y te ama. De Dios, canto su amor, testigo soy de que Él te llama y te ama. Testigo soy, pues me llamó Y Él me ama. y me amó. De Dios y de su amor, de tu Señor, que hoy te llama y Y te te ama. habla de Dios, canto su amor, testigo soy de que Él te llama y te ama. No, Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué y estamos mirando sobre los protagonistas. En este caso entramos, ya hemos reflexionado algo, aquí volvemos a insistir, volvemos entonces a poner las bases de los protagonistas. Aquí hablamos entonces de Israel, es decir, del pueblo. Ja'am Israel, que es un nombre anómalo que también aparece en este libro de Josué. También aparece como el nombre de la Asamblea de Israel. Se le llama así también, la Asamblea de Israel. En hebreo eso se dice Kahal Israel. Nosotros ya sabemos, ¿verdad? Tantas veces hemos repetido esta palabrita, el Kahal, asamblea, que después se dice también iglesia, o si no, Atihuazú. Es la congregación, ¿verdad? Es el encuentro de las personas. Entonces, Kahal Israel, la Asamblea de Israel. Vamos a mirar, eso aparece en forma anómala una sola vez, es decir, en el 8:35
aparece con este nombre. Josué no dejó, dice, de leer ni una sola de las palabras que había ordenado Moisés, y lo hizo en presencia de toda la asamblea de Israel. Lo hizo en presencia de toda la asamblea de Israel. Eso es entonces Kahal Israel, el nombre que recibe este cuarto protagonista, que es, en síntesis, el pueblo mismo de Israel, la asamblea de Israel entonces. Y luego aparece también como la nación, la nación. Esta es la otra expresión para designar a este cuarto protagonista, que es el pueblo. Entonces, eso se dice Ha-Goy, Ha-Goy. Lo encontramos en el capítulo 5:8. Vamos a mirar un poco cuál es la expresión y dentro de qué contexto. Josué 5:8 nos dice lo siguiente: cuando todo el pueblo fue circuncidado, se quedaron descansando en el campamento hasta que se curaron. Cuando todo el pueblo, ahí está, cuando todo el pueblo se fue circuncidado, aquí entonces aparece con la palabra Hagoy. La traducción ciertamente aquí se le pone simplemente como pueblo, ¿verdad? Pero Goy sería cuando toda la nación sería, ¿verdad? Cuando toda la nación fue circuncidada. Se quedaron descansando en el campamento hasta que se curaron, ciertamente, después de la circuncisión. Deben descansar un poco, ¿verdad? Porque es el corte, entonces necesita. También tenemos en el 4:1, miramos un poco, dice, cuando todo, la traducción también aquí nos pone el pueblo, ¿verdad? Se está refiriendo al pueblo. Pero en el hebreo trae Hagoy, Hagoy, que quiere decir la nación. Cuando toda la nación, ¿verdad?, terminó de pasar el Jordán, el Señor dijo a Josué, y ahí sigue la narración en el capítulo 4:1. Tenemos también en el capítulo 3:17, dice lo siguiente, siempre el Hagoy. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor permanecían inmóviles en medio del jardín, sobre el suelo seco, mientras todo Israel iba pasando por el sauce seco, hasta que todo el pueblo, dice aquí, hasta que toda la nación, Hagoy, terminó de cruzar el Jordán. Estas son las expresiones muy interesantes, ¿verdad?, que nosotros encontramos al pueblo como protagonista. Las veces entonces que tenemos aquí en este libro tan interesante de Josué. A pesar de su omnipresencia, porque el pueblo aparece en todas partes, el pueblo no aparece normalmente como personaje literario o como actor. No aparece como actor, sino que se limita a obedecer las órdenes más diversas. Vamos a subrayar este elemento. Esto quiere decir que el pueblo más bien es un pueblo pasivo, en el sentido que está recibiendo las órdenes, en el sentido en que está viviendo las órdenes que se le está transmitiendo. Y por lo tanto se limita a obedecer las órdenes más diversas, las órdenes que está recibiendo de diversas maneras, ¿verdad? Está recibiendo de Moisés, o está recibiendo de Dios, o está recibiendo de Josué, pero el pueblo siempre es alguien que recibe las órdenes, alguien que se presenta en una manera pasiva. Por ejemplo, aprovisionarse de víveres, cruzar el río, detenerse, seguir caminando, elegir gente, dejarse circuncidar, celebrar la Pascua, rodear Jericó, luchar, etc. Son entonces varias acciones que realiza este protagonista, pero siempre recibiendo órdenes. Se lo presenta como en un segundo plano prácticamente a este protagonista, al pueblo, el pueblo, o a la nación, como decíamos, o a Israel, o el pueblo Ja'án, o Israel. Y así entonces la pasividad del pueblo es tan grande que a las tribus del norte tiene que animarlas Josué a buscarse un territorio. Como que el pueblo está siempre entonces pasivo. El pueblo siempre está dependiendo de la acción o de Dios
o de la acción de la orden de Moisés, o de la acción de la orden de Josué, o de la acción o de la orden de alguien que les dice que tiene que el pueblo moverse o realizar algo. Esta teología también es muy interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se está presentando un protagonismo total y absoluto, sobre todo de Dios, de Moisés, de sus leyes, de Josué, que incluso Josué también da indicaciones y órdenes que viene desde Moisés o que viene desde Dios a través de Moisés. Todos estos elementos son elementos teológicos que nosotros tenemos que tener en consideración. Solo en 3 ocasiones nosotros notamos y encontramos que este personaje, es decir, el pueblo, este protagonista, se subraya la iniciativa del pueblo. El pueblo entonces que reacciona, o el pueblo que piensa, o el pueblo que comienza a organizarse. La primera vez que nosotros encontramos de estas 3 veces que aparece en el libro de Josué como protagonista, como creador de su propia realidad o de su propia acción, en el pecado de Acán. Los israelitas cometieron un pecado con lo consagrado. Y justamente su acción es en una forma negativa, ¿verdad? Porque justamente entonces los israelitas, dice, cometieron una infidelidad, un pecado, con las obras que debían ser consagradas al exterminio. En efecto, Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Seraj, de la tribu de Judá, se reservó algunas de esas cosas y la ira del Señor se encendió contra los israelitas. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe.
Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos entonces nosotros con esta teología del libro de Josué. Y ahora estamos mirando en este primer discurso, es la primera parte. No nos olvidemos que Josué tiene 4 partes. La primera, que va del capítulo 1:9, que es la introducción, ¿verdad?, del libro como tal. Entonces es Dios, ¿verdad?, el que hace todo un discurso, es el protagonista. Luego ya tenemos del 1:10 que sigue, ¿verdad? El 1:10 en adelante en esta estructura que es muy interesante y que nos presenta a este libro una segunda y tercera parte, que va hasta el capítulo 12 y luego del capítulo
13, ¿verdad? Del capítulo 13 que va hasta el capítulo 21, ¿verdad? Y del 22 hasta el 24 tenemos la conclusión, el colofón. 4 partes, ¿verdad? Muy interesantes de este libro. Nosotros ahora estamos entrando un poco a mirar esta introducción, capítulo 1 del 1 al 9. Una relación directamente de Dios con Josué en este discurso inicial. Y estamos mirando principalmente a este protagonista, mirando también la relación que existe con el libro del Deuteronomio, porque el libro del Deuteronomio tiene en el capítulo 3:28, encontramos esto, también la orden que cumple Moisés, ¿verdad? En el capítulo 31:7 es donde se cumple esa orden también en el libro del Deuteronomio. Aquí la relación de nuevo encontramos en Josué, capítulo 1:9 de la misma manera. Su estructura, decíamos en el bloque anterior, levántate y cruza, es Dios el que le está hablando, ¿verdad? A Josué. La promesa de la tierra que le está diciendo directamente, yo les entrego todos los lugares donde ustedes pondrán la planta de sus pies, como se los prometía a Moisés. La promesa también hecha a Moisés, decíamos. Luego tenemos los límites de la tierra. Aquí le pone un límite bastante grande, ¿verdad? Mucho más lo que hoy sería Irán, Irak, etcétera, ¿verdad? Toda esa parte. El territorio de ustedes se extenderá hasta el desierto y desde el Líbano hasta el gran río, el río Éufrates. Imagínense hasta dónde están llegando, ¿verdad? Toda esa parte. Luego, la promesa también de asistencia en ese versículo 5. Mientras vivas, nadie resistirá delante de ti. Yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te dejaré ni te abandonaré. Este aspecto es importante dentro del libro de Josué. La asistencia, la presencia, la fuerza de Dios que acompaña. Luego el 6, que le da, ¿verdad?, el ánimo, sé valiente y firme. Tú vas a poner a este pueblo en posesión del país que yo les daré, porque así lo juré a sus padres. El versículo entonces 6, el versículo 7, ánimo, basta que seas fuerte y valiente para obrar en todo según la ley que dio Moisés, mi servidor, que te dio Moisés, mi servidor. Luego tenemos la misión, ¿verdad?, del ánimo valiente para cumplir toda la ley. No te desvíes de ello para tener éxito siempre. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, así tendrás éxito en todas tus empresas. No se aparte el libro de la ley de tu boca, medítalo para actuar de acuerdo con todo, ¿verdad? Lo escrito en él, entonces triunfarás, entonces tendrás éxito. Ánimo, levántate. Fíjense que esto lo encontramos repetitivamente, el leitmotiv, ¿verdad?, en este libro. El ánimo, sé valiente. Ánimo, ten fuerza. Ánimo, entonces, para conquistar todo. Esto lo encontramos en el versículo 9. ¿Acaso no soy yo el que te ordeno que seas fuerte y valiente? No tengas ni te abandones, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, no tiembles ni te acobardes, que es una promesa, ¿verdad?, de asistencia. Yo estaré contigo. Este es el discurso entonces de Dios para con Josué. Si nos basamos, o sea, si miramos los verbos del imperativo que nosotros encontramos aquí, anda, pasa, el versículo 2, justamente, mi servidor Moisés ha muerto, ahora levántate, cruza el Jordán. Bueno, que yo daré verdaderamente, ¿verdad? Pero son imperativos. Ten ánimo, sé valiente. Se puede distinguir entonces algunas partes principales y un final. Tarea inmediata de Josué. ¿Cuál es la tarea inmediata de Josué? Del capítulo 1, versículo 2 al 5. Eso es lo que tiene que hacer. Cruzar el Jordán. Este tema engendrará entonces el relato de los capítulos. Por eso decíamos, en este discurso encontramos prácticamente todo lo que se va a desarrollar en el libro de Josué. Lo primero es el hecho de cruzar el Jordán. Entonces se está enunciando aquí el capítulo 2, 3, 4,
hasta el 5, por lo menos una partecita, ¿verdad? Ahora, analizando los versículos 2 y 5, se advierte que la actividad principal no será de Josué, sino de Dios. Dios, decíamos, actor principal. Actor, entonces, que tiene gran protagonismo. Cuando hablamos de los protagonistas, habíamos hablado de Dios, ¿verdad? Como el protagonista number one. Es Él quien da la tierra, asigna el territorio, versículo 4, y luego protege a Josué con su compañía. Protege a Josué con su compañía, es decir, que es un Dios también omnipresente, que está continuamente con su pueblo caminando. No solamente el pueblo omnipresente en el sentido de que continuamente se lo está mencionando dentro del libro de Josué, sino que aquí también un Dios omnipresente en el sentido de que es Él el que dirige, es el encargado de dirigir adelante a este pueblo. Frente a esto, Josué y el pueblo solo tienen que levantarse, cruzar, pisar. Levantarse, cruzar, pisar. Esto es lo que le está pidiendo, ¿verdad? Este libro. Nadie podrá resistirles. Esto primero ofrece, ¿verdad?, una visión maravillosa de la historia. Todo esto que nosotros encontramos aquí, ¿verdad?, esa visión muy linda de la historia en la que Dios carga con la principal responsabilidad, quedando reducida entonces al mínimo la colaboración humana. El caso extremo de esta tendencia vamos a encontrarlo en Deuteronomio 32. Deuteronomio 32. Miramos entonces Deuteronomio 32, cómo se nos va presentando, porque aquí también aparece, ¿verdad?, del 10 al 14. Entonces, 32. Lo encontró en una tierra desierta, en la soledad rugiente, ¿verdad? En la soledad. Lo rodeó y lo ocultó. Lo protegió como la pupila de sus ojos, como el águila que impulsa su mirada revoloteando sobre sus pichones. Así extendió sus alas, así lo tomó y lo llevó sobre sus plumas. El Señor solo lo condujo, no había a su lado ningún Dios extranjero. Esto es interesante entonces cómo se nos va presentando, ¿verdad? Y nos está diciendo, es Dios entonces el que va dirigiendo, Dios el que entonces le va dando las dicas, los elementos fundamentales que tiene que ir haciendo, por una parte, Josué, de las dicas también que Moisés ya les había dado. Y sobre todo el pueblo, como ya sabemos, a pesar de su omnipresencia, siempre va a ser bastante pasivo, ¿verdad? O sea, la acción que cae sobre el pueblo, que obedece de cierta manera. Volvemos enseguida con más en el Yarañé Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañé de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Qué es Pentecostés? Es uno de los domingos más importantes del año litúrgico después de la Pascua. Es una gran fiesta de la Iglesia. El día de Pentecostés es el día en que concluimos todo el tiempo de la resurrección del Señor, que le llamamos nosotros el tiempo pascual. Por lo tanto, no es una fiesta autónoma de por sí simplemente, sino que es la conclusión de todo un caminar que nosotros hemos hecho durante este tiempo pascual, en que Jesús nos había prometido enviar a su Espíritu Santo que nos hará ahora actuar con la fuerza del resucitado, realizar las cosas nuevas para el mundo. Y la fuerza del Espíritu Santo que recibimos en el día de Pentecostés es sentirnos animados, fortalecidos por el Espíritu, Dios mismo, que entra en nuestra vida, que entra en nuestra iglesia, que entra en nuestra comunidad para la construcción del reino de Dios. El gran misterio de Dios hombre que a los cielos admiró. Virgen Madre Señora nuestra, recordando la encarnación, te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación. Yo soy la esclava del Señor mi Dios. La Virgen dijo al contestar: que se haga en mí según has dicho, se cumpla en mí tu voluntad. El ángel vino de los cielos y a María le anunció el gran misterio de Dios hombre que a los cielos admiró. Virgen Madre y Señora nuestra, recordando la encarnación, te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación.
Virgen dijo al contestar que se haga en mí según has dicho, se cumpla en mí tu voluntad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología del libro de Josué. Estamos en este primer capítulo y estamos mirando algunas características interesantes como encontramos en este libro. Decíamos las discrepancias que surgen al delimitar este núcleo primitivo y las etapas de ampliación. Algunos estudiosos siempre nos van mostrando elementos esenciales y fundamentales, ¿verdad?, de esta ampliación, porque la teología también se va desarrollando y ellos también, como ellos están reflexionando, van entendiendo elementos nuevos. Y dentro de esa reflexión teológica, con esos elementos nuevos, ciertamente que se va ampliando. Por ejemplo, un autor muy conocido, ¿verdad?, Otto, considera el núcleo más antiguo, el más antiguo de este discurso de Dios, los versículos 1, 2 y 5, pertenecientes a la fuente B, deuteronómica. Más tarde, al redactarse la historia deuteronomista, se añadieron los versículos 3, 4, 6 al 9. Otros autores y estudiosos de la Biblia distinguen 4 etapas. El núcleo, que es lo esencial, el núcleo básico, procedente del historiador deuteronomista. Entonces tenemos que buscar cuál es el núcleo, lo elemental. Y luego se limita a 1 y 2, ¿verdad? Posteriormente se añaden 3, 6 y luego el 7, 3. En cuanto que el núcleo central sería el 8, 9. El núcleo básico, siempre que se atribuye a la escuela deuteronomista, se añadieron los versículos que subrayan el valor de la ley. Subrayan el valor de la ley. Entonces, todos estamos comenzando de esa tradición deuteronomista. Es lo básico. Y luego los otros como que se van adhiriendo poco a poco. Ahora, algunos autores como Fritz creen que el núcleo básico fue ampliado, ¿verdad? Esto fue ampliado poco a poco en el versículo 7 y 9 por el redactor deuteronomista, que se identifica con el deuteronomista nomista. Entonces, aquí nosotros vamos encontrando cuáles son los estudios, qué es lo que se están pensando, dónde está el núcleo. Algunos dicen que desde ese núcleo pequeñito, entonces después se van creando las otras narraciones, las otras reflexiones. Vamos a mirar un poco entonces ahora lo que significa, es decir, el comentario sobre este discurso tan hermoso que realiza Dios ahí ya cuando Josué tiene que asumir, es donde le va a pasar la posta, le va a decir, bueno, el siervo Moisés, ¿verdad? Después de la muerte de Moisés, el servidor del Señor, el Señor dijo a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, mi servidor Moisés ha muerto, ahora levántate y cruza el Jordán. Es decir, ahora se está refiriendo directamente a Josué. Y vamos a mirar entonces este carácter deuteronomista. Vamos a mirar entonces a ver cómo se maneja, cómo el carácter deuteronomista va apareciendo en el texto de este libro tan interesante, tan importante. Hay 2 detalles que dejan claro el carácter deuteronomista del discurso de Dios. Su relación con 2 textos del Deuteronomio y el vocabulario. Estos 2 entonces. Entonces, la relación con 2 textos. Relación de 2 textos con el libro del Deuteronomio y luego el vocabulario. La fraseología también es típicamente deuteronomista, escuela deuteronomista. El país que voy a darles, dice aquí, el país que voy a darles, a la tierra que prometí por juramento a sus hijos y cumplir lo que mandó Moisés. El libro de la ley, en este sentido, poner por obra todas sus cláusulas,
tendrás éxito en todas tus empresas. Ten ánimo y levántate. Los paralelos con sus variantes quedan reseñados en las notas filológicas y en el comentario. Entonces, no vamos a entrar entonces en todos los detalles, quiere decir esto, ¿verdad? Pero existen muchos estudios sobre estos elementos, sin entrar en la filología o sin entrar entonces en los comentarios de estos versículos. Pero sí nosotros vamos a procurar mirar, entender cuál es el contexto histórico y cuál es la teología, porque la teología está por encima, ¿verdad? Otra vez, de la parte exegética de la Sagrada Escritura. Bueno, queda bien claro que el aparato anterior podemos admitir ciertas manos dentro de la escuela, ¿verdad?, deuteronomista. Vamos a ver nuestro comentario. Vamos a ir comenzando y luego seguiremos con nuestros cursos bíblicos, ciertamente comentando sobre este pasaje interesante. Esta breve introducción deja claro que el libro de Josué no supone un comienzo absoluto. No supone un comienzo absoluto. La referencia a la muerte de Moisés nos recuerda el final del libro anterior. Nos recuerda el final del libro anterior, el Deuteronomio. Por otra parte, la introducción que tenemos aquí nos pone en contacto con tres personajes: Moisés, Dios y Josué. Solamente ya aquí en este capítulo 1, del 1 al 9, nosotros tenemos ya los tres personajes. Después será el pueblo también, ¿verdad?, como beneficiario, es omnipresente, pero en este caso, cuando se está dando la misión, porque decíamos que aquí una de las tareas entonces era esa, el de misionar, la misión, hacer llegar, hacer entender. Y entonces aquí en este capítulo tenemos a estos tres personajes, a Dios, a Josué y a Moisés. Ahora, el contraste entre los dos protagonistas humanos es notable, es decir, Josué y Moisés. Moisés, aunque muerto, es el siervo del Señor. Moisés sigue entonces con esta característica, es el siervo del Señor. Su identidad se distingue por su relación con Dios. En cambio, Josué es el servidor de Moisés. Incluso, después de muerto su amo, carece de personalidad propia. Sin embargo, al terminar el libro, el servidor de Moisés se habrá convertido en siervo del Señor. El libro de Josué será, entre otras cosas, la historia de una transformación personal. Aquí también, queridos hermanos, entonces nosotros entendemos, esta es una transformación personal, esta es entonces la fuerza y la gracia de Dios, ¿verdad?, que va cambiando Moisés, que va dando también las dicas, decimos nosotros, es decir, le va encaminando. Y Josué, que va entendiendo poco a poco hasta que después tenga que asumir su responsabilidad. Y vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico Antiguo Testamento con Ñande Yarañé. Les invito entonces a seguir viendo, aquellos que no pudieron ver los cursos anteriores, vayan a YouTube, Ñande Yarañé, Antiguo Testamento, y ahí lo encontrarán. Y hoy les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas.